Señor, te agradecemos por esta noche, por el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que dirijas este estudio para tu gloria, para que aprendamos, para que podamos servirte, defenderte cuando tengamos que hacerlo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Comparto pantalla y aquí estamos. La semana pasada empezamos con la tercera parte, las fuentes cristianas. Ya hemos visto las fuentes seculares, luego vimos las fuentes judías, ahí hablamos del Talmud babilónico, esto es lo que estaba mencionando Mario acerca del nacimiento virginal y cómo los judíos trataban trataban a Jesús como si fuera no un hijo legítimo, ¿no? Sino como un bastardo. Ahí nos enteramos que María había sido peluquera, ¿no? Luego hablamos de Flavio Josefo y todos los escritos de Flavio Josefo. Y luego empezamos con la tercera parte, con las fuentes cristianas. Y estudiamos básicamente la primera, las confesiones de fe que se iban pasando de boca en boca antes de haberse escrito el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a tocar el punto 2, documentos del Nuevo Testamento, y si nos alcanza el tiempo, el punto 3, los escritos post-apostólicos de todas estas personas, Clemente de Roma, Ignacio, Quadrato, la epístola de Bernabé, Arístides, Justino Mártir, Gesipo, que eran escritores también, historiadores, pero que ya vienen posteriores a la época de Jesús. Así que el día de hoy empezamos con los documentos del Nuevo Testamento. Para empezar, quiero que busquemos el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tienen a la mano? A mí me parece que quizás el texto que a mí más me impactó a la hora en que estudiaba los evangelios en el seminario fue el de Lucas. ¿Y por qué me impactó? Porque yo toda mi vida, por influencia de la escuela, de mi familia, de la universidad, siempre me dijeron que la persona que no piensa es un cordero y que había que pensar, que había que reflexionar, que había que investigar, que no había que comerse todo lo que nos decían, que teníamos que tener un pensamiento crítico y un pensamiento que te permita investigar de lo que están hablando, antes de simplemente aceptarlo, ¿no? Entonces, cuando yo entré en el camino de la fe, cuando yo entré a estudiar la Biblia, yo tenía un pensamiento eh, que cuestionaba, que preguntaba, que investigaba. Y por eso cuando llegué a este texto de Lucas, el capítulo 1, fue uno de los pasajes que más me habló. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a pedirle a mi esposa que por favor lo lea. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿No se escucha? ¿Ya? ¿No tienes micrófono? Dice que está prendido. A ver, habla.
No. Bueno, alguien estornudó. ¿Quién fue? Eso parece Mónica. No, fue Mario. Liliana, Ah, Liliana. Ya. porque yo iba a contestar ahora que si lo leía yo y justo destornudó. Ay, A ver, ay, ay, léelo tú, ay, Mario, ay, ay. léelo tú. Bueno, Lucas 1 del 1 al 4. Ajá. Puesto que ya muchos han tratado el poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por órdenes. Oh exceltísimo Teodófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidas. Ustedes saben que Ducas era un médico, era un doctor, y por lo tanto eh, estaba acostumbrado a estudiar, estaba acostumbrado a investigar, ¿no? Y entonces él, como doctor, investiga y relata el Evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice este texto? Dice, en el versículo 1 empieza, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya muchas personas, no solamente él, sino muchas personas, habían tratado de escribir en orden las cosas que habían vivido con Cristo. Y él dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y esta palabra ciertísima significa plenamente convencidos de su veracidad. O sea, Lucas está diciendo que todas estas historias eran absolutamente ciertas y que ellos tenían forma de demostrar que habían sido ciertas y que lo único que habían estado tratando de hacer con los evangelios era ponerlas en orden. Luego nos dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Se está refiriendo a los apóstoles. Lo vieron con sus ojos y luego se convirtieron en ministros de la palabra. Y entonces, basado en esa situación, es que él decide en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces, el proceso que él está marcando y está tratando de que entendamos el trabajo que le costó. O sea, el Evangelio de Lucas, a diferencia de los otros evangelios, donde ellos simplemente relataron las cosas como la vivieron. Mateo fue discípulo y entonces Mateo escribe las cosas desde su perspectiva, como él las vivió. Él estuvo al lado del Señor. Marcos es discípulo de Pedro. Pedro le dicta el Evangelio. Entonces Pedro le va relatando el Evangelio, Marcos, y van escribiendo la historia de las cosas tal como Pedro la vivió. Pero en el caso de Lucas no es así. En el caso de Lucas, Lucas es un médico que no fue discípulo. El Evangelio de Juan, Juan también.
fue discípulo. El único que no fue discípulo de Cristo fue Lucas. Y entonces Lucas empieza el Evangelio tratando de mostrarnos que el Evangelio de Lucas fue realmente un trabajo de investigación. Es decir, él no relató las cosas, sino simplemente se dedicó a investigarlas. Y dice que lo investigó con tres características. Con mucha diligencia, investigó todas las cosas desde su origen. O sea, le puso mucho hincapié, mucha diligencia, mucho trabajo, no dejó pasar ninguna información porque investigó todas las cosas y se fue hasta las fuentes originales, desde el origen, ¿no? ¿Y para qué? Para agarrar toda esta información, escribir el Evangelio en orden. Por eso dice, y las escribió para escribírtelas por orden, ordenadamente. Y menciona acá, oh excelentísimo Teófilo, ¿cuál es el objetivo entonces del Evangelio de Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien la verdad. ¿Quién era Teófilo? No se sabe. No hay ningún registro de quién era Teófilo, solamente sabemos que era una autoridad romana porque Lucas lo llama excelentísimo. Y esa palabra excelentísimo se utilizaba solamente para quienes eran autoridades romanas. De alguna manera, este Teófilo, que era romano, había sido instruido en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio, porque Lucas lo menciona, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiere decir que Teófilo era un personaje importante romano, una autoridad romana que se había convertido a Cristo y que estaba siendo instruido en las cosas de Dios. Pero más que esa información no tenemos. Toda instrucción, todo esto que acabamos de leer muestra que Lucas estaba muy interesado en escribir solo la verdad de los hechos para presentársela a su amigo Teófilo. Entonces, a diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Lucas es realmente un trabajo de investigación. Para aquellos que han estudiado en la universidad, saben que lo que es un trabajo de investigación, cuando los profesores te dan una tarea de investigación, y entonces esto es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas no es simplemente un relato histórico, es un trabajo de investigación. Lo interesante es que el nombre Teófilo en griego significa amante de Dios. El nombre Teófilo significa amante de Dios, porque viene de dos palabras. Theos, que significa Dios, T-H-E-O-S. Theos, Dios, y filios, que significa amor fraternal. Y entonces Teófilo significa amante o amado, amante de Dios. Algunos lo traducen como amado por Dios. Eh, San Ambrosio, que fue obispo de Milán allá por el año 400 después de Cristo, escribe un comentario y dice, el Evangelio está escrito para Teófilo, es decir, para aquel a quien Dios ama. Si amas a Dios, entonces el Evangelio de Lucas fue escrito para ti. Que me encantó ese pensamiento, ¿no?
Si amas a Dios, el Evangelio de Lucas fue escrito para ti. Ahora, como vamos a estudiar la información que proviene de los evangelios, tenemos que hacernos una pregunta. Vamos a preguntarnos si no solamente la historicidad de Jesús es válida, es decir, que Jesús realmente existió, pero hay que preguntarnos si los evangelios son documentos históricamente confiables. Si los evangelios son documentos históricamente confiables, porque hay gente con ideología contraria al cristianismo que hizo correr una mentira, una difamación, un engaño, diciendo que los evangelios habían sido escritos allá por el siglo XIII o XIV por un grupo de sacerdotes que se le ocurrió escribir la Biblia para formar esta nueva religión atrás de un personaje que nunca existió. Entonces, a mí personalmente me lo han dicho personas afirmándome con toda seguridad de que los evangelios fueron escritos en el siglo XIII o en el siglo XIV por un grupo de sacerdotes. Entonces, eh, naturalmente han negado que los evangelios sean documentos históricamente confiables. Entonces, antes de entrar al tema de lo que los evangelios dicen de Jesús, debemos entender algo. Y quiero que pongan mucha atención porque voy a hacer una línea de pensamiento y necesito que me sigan en la línea de pensamiento. En primer lugar, en la época de Jesús, estamos hablando del siglo primero, y en los primeros siglos posteriores, siglo I, siglo II, siglo III, los documentos de cualquier naturaleza, sean religiosos, sean históricos, sean literarios, cualquier documento, se escribían en papiros o en pergaminos. Papiros o pergaminos. Los papiros y los pergaminos se hacían de material orgánico. Es decir, no existía el papel como lo consideramos ahora y no existía algún tipo de material sintético que ellos pudieran usar. Los materiales que usaban eran materiales orgánicos, tanto los papiros como los pergaminos, ¿de acuerdo? Al ser materiales orgánicos, entonces sufrían de deterioro natural. Por ejemplo, cuando habían unos papiros hechos con pieles de animales, por ejemplo, las pieles de animales se llenaban de hongos, en algunos casos, si había mucha humedad, o simplemente el portar esos pergaminos hacían que estos pergaminos se deterioraran. Más todavía los papiros, que eran más delicados. Los papiros eran más delicados. Entonces, todos los documentos, no estamos hablando solo de los evangelios, estamos hablando de todos los documentos, hablando de materiales históricos, documentos poéticos, filosóficos, todos los materiales estaban escritos en estos papiros o pergaminos de material orgánico que era muy fácil de deteriorar, eran muy perecibles. Por esa razón es que se tenían grupos de personas especializados en copiar. De tiempo en tiempo se copiaban estos materiales para preservarlos.
Y como no había imprenta, no había computadoras, esto se hacía a mano. Estos documentos, para no perder estos documentos que se deterioraban, entonces eran copiados a mano. Y por eso llevan el nombre de manuscritos. ¿De acuerdo? De ahí viene el nombre de manuscritos, porque eran copiados a mano. ¿De acuerdo? Ahora, cuando los historiadores y los arqueólogos descubren un manuscrito de cualquier índole, de cualquier índole, se preguntan sobre la fiabilidad histórica de cada uno de estos manuscritos. Y entonces hay dos criterios que son tomados en consideración. El primer criterio es la cantidad de manuscritos que hayan sido recuperados y cuya información concuerda. Por ejemplo, tomemos por ejemplo una supuesta victoria en cualquier batalla, ¿no? Cualquier batalla. Digamos que encontramos 10 manuscritos que nos hablan de esta batalla, ¿ya? Y cuando investigamos, encontramos que 9 manuscritos coinciden en que esta batalla la ganaron los griegos, ¿ya? 9 manuscritos de diferentes personas, de diferentes lugares, dicen que esa batalla la ganaron los griegos. Pero un autor romano dice que la batalla lo ganaron los romanos. ¿A quién le creemos? Obviamente creemos a la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría que dice que la batalla la ganaron los griegos nos da una pauta. Entonces, una forma de evaluar los manuscritos que se encuentran por medio de la arqueología y los historiadores, entonces es averiguar la cantidad de copias que hay y si estas copias coinciden. ¿Ok? Vamos a tomar otro ejemplo. Aristóteles. Aristóteles fue un discípulo de Platón y fue un gran escritor. Aristóteles fue un gran escritor en diferentes áreas, ¿no? Y escribió cerca de 200 obras. Como todas sus obras fueron escritas en papiros o en pergaminos, estas por naturaleza se deterioraban con el tiempo y entonces algunos estudiosos de la escuela aristotélica decidieron copiar a mano manuscritos, la obra de Aristóteles, para preservarla para el futuro. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo sabemos que las copias son confiables? ¿Cómo podemos saber si podemos confiar en esas copias? Por la cantidad de copias que se hayan recuperado y cuyos contenidos concuerden entre sí, cuya información concuerde entre sí. Si encuentro 3, 4 o 5 copias que mencionan el mismo tema de Aristóteles, entonces sabemos que han transcrito del original y eso hace que esos documentos se vuelvan confiables. Si la mayoría de copias manuscritas encontradas coinciden, entonces creemos que el texto es confiable. Esto en cuanto a historia. Vamos a hacer una comparación para que ustedes vean. Creo que lo tengo por aquí, lo voy a presentar. ¿Ya se me escucha todavía? Sí, ya te escuchamos. Ya, A ver. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, no.
todavía. Hola. Muy bien. Ahora sí. Ok. Quiero que miren bien esta pantalla. ¿Ya? Vamos a ver el caso de ciertos autores de la antigüedad. La cantidad de manuscritos que se han recuperado. ¿Ya? Por ejemplo, de Virgilio se tienen recuperados 100 manuscritos. 100 manuscritos le da a Virgilio, que es un historiador, le da mucha credibilidad, porque los 100 manuscritos coinciden en la información. Platón, tenemos más de 10 manuscritos, se le llama códices en este caso. Tenemos 10 manuscritos de Platón, y por eso los escritos de Platón son confiables, se consideran confiables, porque históricamente hablando hay 10 manuscritos que coinciden en la información que hay ahí. Eso quiere decir que copiaron correctamente de los originales. Eurípides está medio tela, solamente hay 2 manuscritos recuperados de Eurípides. De Tácito hay 4 manuscritos recuperados, y Horacio, que es el autor de la antigüedad pagana, que nos ha traído la mayor cantidad de manuscritos, son alrededor de 250. Quiero que entiendan bien. Horacio, los escritos de Horacio, basado en los escritos de Horacio, es que se ha redactado muchos aspectos de la historia romana, lo que ustedes vieron en las películas, lo que ustedes cuando vieron Gladiador, Ben-Hur, todas estas películas que relatan sobre la vida romana, se produce por estos escritos. Mucho de esta información viene de Horacio, que tienen como 250 manuscritos. Ahora, nadie duda de Virgilio, nadie. Nadie duda de Platón, ¿no? Y menos de Horacio, con 250 manuscritos recuperados. Pero sí dudan del Nuevo Testamento, del cual tenemos 5.300 copias manuscritas en griego. 5.300 copias manuscritas en griego que incluyen el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y las cartas canónicas de Pablo, por ejemplo, ¿no? De Pablo, de Juan, de Pedro. 5.300. Ahora, si agregamos manuscritos en latín y las traducciones antiguas en copto, siriaco, gótico, los manuscritos llegan a 15.000 copias. Entonces, no dudamos de Platón, no dudamos de Horacio, no dudamos de Justino Mártir, no dudamos de Flavio Josefo, pero sí queremos poner en duda los evangelios. Entonces, históricamente hablando, los evangelios, las cartas apostólicas escritas en la Biblia, tienen más manuscritos recuperados que cualquier otro material en la historia. Si una mente ideológicamente parcializada, llámese ateo, agnóstico, o simplemente alguien que quiere negar la veracidad de los evangelios, lo hacen no porque sea históricamente correcto, sino porque no quieren someterse a la enseñanza de los evangelios. Simplemente no quieren aceptar la confiabilidad histórica. ¿Por qué? Porque si la aceptan, tendrían que someterse al texto, al mensaje, a lo que está escrito. Pero
negar la confiabilidad histórica de los evangelios, si uno es capaz de eso, tendría que negar todos los escritos de Platón, de Sócrates, de Virgilio, y tirar a la basura todas las películas de los romanos y de los griegos y de los imperios que han pasado, porque no hay tanta información que puedas respaldar lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. No pueden aceptar todos los demás escritos y negar o rechazar los evangelios, simplemente porque no coincide con su ideología. Entonces, en cuestión de confiabilidad histórica y teniendo más de 15.000 copias manuscritas de los evangelios, se demuestra que estos son los documentos históricos que tienen mayor autoridad de fiabilidad que cualquier otro manuscrito que conozcamos. ¿Ya? En primer punto, entonces, para demostrar un documento histórico, se utiliza la cantidad de documentos recuperados. El segundo criterio que se utiliza a la hora de encontrar un manuscrito, sea cualquiera, sea filosófico, sea histórico, sea poético, sea lo que sea, cualquier documento, la segunda cosa que se utiliza para evaluar la fiabilidad histórica de ese documento es la antigüedad. Antigüedad. Nos estamos refiriendo a que mientras más cercanos seamos al documento original, obviamente es más confiable. Y mientras más lejano del documento original, entonces es menos confiable. ¿Mm? O sea, no es lo mismo tener una copia hecha a los 10 años que fue escrito el original a tener una copia hecha después de 100 años, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo que evaluar la confiabilidad de uno de los manuscritos, van a ser más confiables los que estén más cerca del tiempo en que fue escrito el original. Es natural que cuanto más cercano se encuentre el manuscrito encontrado, según su fecha de composición, más confiable será. Y para nosotros, pensamos, por ejemplo, en nosotros cuando llegamos a Suiza. Nosotros llegamos hace 23 años a Suiza. 23 años han pasado desde que llegamos a Suiza. Y yo recuerdo perfectamente los primeros meses que estuvimos acá, los primeros años, lo recuerdo. Hay en este chat, en este estudio bíblico, personas con las que me conozco hace 40 años. Y cada vez que nos encontramos tenemos historias de las cuales nos acordamos. Y entonces escribir un material después de 40 años, de 50 años, para mí eso no sería ningún problema. Si algún día nos sentamos a escribir la historia de Young Life, del grupo de jóvenes donde todos estuvimos, estoy seguro que todos nos vamos a acordar de las diferentes anécdotas que pasamos en los campamentos, en las cocinas, en ese campamento que hicimos donde decíamos, han matado a alguien o murió alguien que era, ¿no? Entonces, cada cosa que acordamos, 40 años lo tenemos fresquito en la memoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fueron cosas que marcaron nuestra vida. Ahora imagínense ustedes los apóstoles. Imagínense los apóstoles. Ellos estuvieron con Jesús, vieron los milagros, vieron su resurrección, vieron cómo lo crucificaron. Toda esa información no se pierde ni a los 10, ni a los 20, ni a los 40, ni a los 60 años, porque los que somos viejos sabemos que toda esa información la tenemos fresquita, ¿no? Pues bien, entonces la manera de demostrar
cuando los materiales, los manuscritos son más fiables, es por la cercanía al original. Mientras más cercanos al original, son materiales más confiables. ¿Ok? Entonces ahora veamos la comparación. Vamos a la comparación. Ahí está. Ahí está. Es natural que cuanto más cercano se encuentre el manuscrito a la escritura original, según su fecha de composición, más confiable será. Virgilio se considera que posee el manuscrito más antiguo. El manuscrito más antiguo de Virgilio es datado 350 años después de su muerte. Quiere decir que Virgilio escribió sus manuscritos, escribió sus documentos y recién 350 años después a alguien que lo encontró de alguna manera, se le ocurrió hacer un manuscrito, transcribirlo para poder preservarlo. Entonces, el primer manuscrito de Virgilio, 350 años después de su muerte. Los escritos de Horacio fueron guardados, escondidos de alguna manera, y recién 800 años después de su muerte fueron encontrados y se conocen manuscritos, copias, copias que nos llegaron hasta nuestros días, y esas copias que tenemos nosotros que sobrevivieron son copias de 800 años después de su muerte. Obviamente quiere decir que antes de esos 800 años deben haber habido otros manuscritos, pero que se fueron deteriorando y se perdieron de alguna manera. Entonces, toda, toda la historia romana y las películas que hemos visto se basan en los códices escritos por Horacio, que tienen 800 años después de la muerte de Horacio. El manuscrito más antiguo de César fue escrito 900 años después del original. Y el más antiguo de Platón, que nadie duda que es cierto, el más antiguo de Platón, y muchos de nosotros nos hicieron a leer a Platón en el colegio y en la universidad, son 1300 años después del original. Nadie duda de los escritos de Virgilio, nadie duda de los escritos de Horacio, nadie duda de los escritos de César ni de Platón, pero sí dudamos de los evangelios. Y los evangelios, la arqueología ha comprobado que los primeros manuscritos del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo se remontan a menos del primer siglo del cristianismo y varias docenas a solo unas pocas decenas de años del original. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, no hay manera de decir que los evangelios y los materiales bíblicos no son confiables. Entonces, en cuestión de confiabilidad histórica y teniendo en cuenta la antigüedad de las primeras copias manuscritos de los evangelios, a menos de 100 años de los originales, se demuestra que estos son los documentos históricos con mayor autoridad y fiabilidad que cualquier otro manuscrito en la historia antigua de la humanidad. Ahora, el problema con los evangelios no es histórico, no es arqueológico, es ideológico. ¿Qué quiere decir con esto? Históricamente hablando, por la cantidad de documentos manuscritos recuperados,
por la antigüedad de los documentos recuperados, los evangelios son absolutamente confiables según los historiadores y según los arqueólogos. Pero, ¿por qué hay gente que lo niega? Porque el problema con los evangelios no es un problema histórico ni un problema arqueológico, sino un problema ideológico. Ideológico. Hay gente preocupada en negar lo evidente porque hay tantas personas interesadas en crear dudas y mentiras sobre una verdad histórica arrolladora, como es la confiabilidad de los evangelios, porque su interés no es buscar la verdad, sino tapar el sol con un dedo y negar que los evangelios son la palabra de Dios a la cual ellos deberían someterse. No quieren aceptar la verdad porque eso les afectaría directamente a su modo de vida. Y eso es lo que ellos no están dispuestos a dejar. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de hacer el día de hoy, y ya casi me he comido toda la hora, es demostrarles a ustedes que los evangelios, aunque haya gente que se le ocurra decir que los evangelios fueron escritos en el siglo XIII o en el siglo XIV, eso es producto simplemente de ignorancia y muchos de ellos tienen que ver con simplemente ideología. Es decir, mi ideología no coincide con el evangelio y entonces prefiero negar que los evangelios sean confiables, sean fieles, y por eso no quiero creer en ellos. O sea, no se trata de historia, no se trata de arqueología, se trata de pura ideología, ¿no? Ahora, si los evangelios son entonces absolutamente confiables, vamos a leer algunos textos que nos hablan acerca de la encarnación de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a leer que para ver que Jesús no era un fantasma, que no era una ilusión óptica, sino que realmente pisó esta tierra en forma física. Y ahora sí, voy a pedirle a mi esposa que lea Juan 1:14. A ver, se me escucha, ¿no? Sí, Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. el que escribe esto es el apóstol Juan. Y Juan, que era el discípulo amado y el discípulo más joven de todos los discípulos, era el más jovencito, él paraba con Jesús, dice que cuando lo iban a entregar a Jesús, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Esa escena me parece impresionante, ¿no? Ese, eh, Juan sentía hacia el Señor, no solamente era su maestro, era como su padre, ¿no? Y Juan, en una canción se dice que escuchó el corazón de Jesús. Juan, al reclinar su cabeza en el pecho de Jesús, pudo escuchar latir su corazón. Y entonces Juan escribe que aquel verbo, mencionando la palabra verbo se refiere a Jesús en Juan capítulo 1, dice que aquel verbo fue hecho carne. Juan nos está diciendo que Jesús no fue un fantasma, Jesús no fue una ilusión óptica, Jesús no fue un sueño, Jesús fue hecho carne y Juan da testimonio de que él estuvo al lado de Jesús y lo tocó y lo vio y se puso en su pecho y lo sintió. Entonces, testimonio de Juan sobre la existencia real de Jesucristo, acabamos de demostrar. Vamos a
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Shari, por favor, léelo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ok. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahora arriba en gloria. Ok, testimonio de Pablo, ¿no es cierto? Ahora, Pablo no lo vio físicamente, pero tuvo un encuentro real con Jesús camino de Damasco. Y Pablo conoce a todos los discípulos, a todos los apóstoles, los llega a conocer en forma personal. Y entonces Pablo escribe, ¿no? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es un texto bíblico que nos habla de la divinidad de Jesús. Dios fue manifestado en carne. Luego añade, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, la ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria. Así que Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Mónica, por favor, lee Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Mónica. Creo que no está. Ya. Lo tengo, lo leo. Ah, Silvia, sí, lee tú. Primera de Juan ok. 1, del 1 al 2. Ya, Lo que era desde el principio lo hemos visto, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y ahora, nuevamente, Juan presenta un texto impresionante, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la vida fue manifestada. Cristo es la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y el versículo 3 añade, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, nuevamente este texto es una clara alusión a que ellos no solo, Jesús no era un fantasma, no era una idea, no era una ideología, que ellos habían visto, habían tocado, habían estado con él, lo habían palpado al mismo Jesús como una persona real. Y en primera, a ver, Lucy tiene una pregunta. No es una pregunta, sino un comentario. eh, Me hace recordar como si fuera un periodista escribiendo en un periódico. Claro, Esto que lo hemos visto, estamos aquí,
directo en directo y lo hemos contemplado y hemos palpado con nuestras manos. No sé, me dio esa impresión de que si se Claro. parafrasea, muy Sí, bien puede ser el comentario de un periodista escribiendo en un periódico, ¿no? claro. Un comentario. Y ahora sí, vamos a pedir a Carlos Guerrero que nos lea Primera de Juan 4:2. Ok, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Interesante, ¿no? Mm. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el versículo 3, léelo por favor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Interesante cómo en este caso el apóstol Juan va a decir que aquellos que nieguen que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios y que es el espíritu del anticristo. Quiere decir que según la palabra de Dios, todas estas personas que están tratando de negar que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo realmente existió, ya sabemos que son títeres de alguien más grande que ellos, ¿no? Hugo tiene una pregunta. Respecto a este versículo dice, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, quien niega a Jesús, quien niega a Cristo, niega a Dios. Claro, Entonces, si se niega a Dios, niega su existencia. ya, O sea, sí, no existe. claro, ¿cierto? Y dice, y detrás de eso, dice, está el anticristo, el Sí. principio que niega la realidad de Dios y la realidad de Cristo, ¿no? Bien, podríamos pasarnos toda la noche con versículos bíblicos del Nuevo Testamento donde se enfatiza la realidad de Jesús. Cada vez que, por ejemplo, cuando Jesús está multiplicando los panes y los peces, obviamente estuvieron presentes los discípulos. Cuando los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, obviamente Jesús estaba ahí, real, ¿no? Es decir, todos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento verifican la historicidad de Jesús como un hecho real. El único momento cuando hay un texto que dice que piensan que Jesús es un fantasma es cuando Jesús está caminando sobre el agua cuando ellos estaban en el bote. Pero luego dicen que se subió a la barca y ya estuvo con ellos. Entonces, en todos estos pasajes, los evangelios lo que hacen es manifestar, afirmar que Jesús realmente existió, que ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon, comieron con él, caminaron con él, que Jesús no era una ilusión ni un fantasma. Y es interesante porque decir que no es verdad, hay que negar el testimonio de todos los apóstoles, hay que negar el testimonio de todos los que vivieron y estuvieron con él, hay que hay que decir que todo en la Biblia es mentira, todo. Solamente por el hecho de querer decir que Jesús no existió, y todo no es por cuestiones históricas ni arqueológicas, es puramente ideología. Y nos vamos a quedar acá. La próxima semana ya empezamos con los escritores post-apostólicos. Ya solamente nos faltan 12 páginas más y con eso ya terminamos. Hasta ahora estamos en la página 28. Cuando termine les voy a mandar una copia de todos
mis documentos, en realidad son 40 hojas que he preparado que les van a servir. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por toda esta información que nos servirá en el futuro. Saber que los evangelios son documentos históricos confiables y que lo que está escrito en ellos es para nuestras vidas. Gracias, oh Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Muchas Jairo. Un abrazo. gracias. Gracias a Cuídense. todos. Gracias, pastor. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches.